Muchas gracias. Con su venia, diputada presidente. Buenas tardes, compañeros diputadas y diputados. En todos los parlamentos del mundo democrático concurren en diálogo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hasta el año 2005, el presidente acudía puntualmente a la sesión de apertura del Congreso General a entregar su informe por escrito y a dar un mensaje a la nación. Sin embargo, en 2006, derivado de la crisis electoral, el presidente no pudo acceder al recinto a rendir su informe y se limitó a entregarlo al presidente del Congreso. Un año después, 2007, el presidente acudió fugazmente al Congreso y en un acto muy breve hizo la entrega del informe. Con la pérdida de legitimidad de los últimos presidentes y ante la sombra del fraude electoral, los legisladores le cerraron la puerta del Congreso al presidente y con una reforma constitucional, el titular del Ejecutivo dejó de acudir a la sesión de apertura del Congreso desde el año 2008, limitándose a enviar el informe por escrito a la sesión de apertura. Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69, el cual enmarca la obligación que tiene el presidente de presentar un informe que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública Federal, ha sido objeto de 3 enmiendas. La primera reforma a este artículo se hizo en el año de 1923, con la cual se estableció que la obligación del presidente de la República de asistir al Congreso a rendir su informe se limita exclusivamente al inicio del periodo de sesiones ordinarias. La segunda reforma se llevó a cabo en el año de 1986, con la cual se estableció en el texto constitucional que la obligación del presidente de acudir al Congreso a rendir su informe sería solamente al inicio de cada año legislativo y no al inicio de cada periodo ordinario. La última reforma que tuvo este artículo fue la que se promulgó en el año 2008, en medio de un entorno de crisis política en la que la legitimidad del presidente era duramente cuestionada y se pretendía resguardarlo de la exhibición pública. Con esta reforma, de manera inadmisible, el Congreso mexicano obsequiaba diligentemente una de sus principales facultades de control, llamar a cuentas al Ejecutivo Federal. La reforma del 2008 simboliza la ruptura del diálogo franco que debe de existir entre los poderes de la Unión. Con esta iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional, no solo se pretende restituir la presencia del presidente de la República para la sesión de apertura del Congreso General, sino que también se pretende evolucionar a un diálogo entre poderes y a la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo. En esta nueva visión, proponemos que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, acuda al Pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito un informe de gobierno, y que en fecha posterior acuda a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la Administración Pública Federal, a exponer los aspectos fundamentales de su informe y sostener un intercambio de opiniones con los representantes de la nación. Posterior a este diálogo republicano con el titular ejecutivo, iniciará el análisis del informe con los servidores públicos, conforme lo establecen los artículos 69 y 93 de esta Constitución. Por lo tanto, por esta vía se propone la aprobación del decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el mismo quede en los siguientes términos. Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá ante el Pleno del Congreso General a dar un mensaje político investido en su calidad de jefe de Estado y entregará por escrito un informe en el que rinda cuenta sobre el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias, el Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. En fechas posteriores, el presidente de la República acudirá a la Cámara de Diputados en su calidad de titular del Ejecutivo y a la Administración Pública Federal a exponer el informe en el que rinda cuenta sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.
Durante su comparecencia, escuchará la intervención de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que estos le formulen de acuerdo al procedimiento establecido en la ley del Congreso. Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y solicitar a los secretarios de Estado y a los directores diputada, su de las tiempo entidades. Se ha agotado. Un segundo, por favor, presidenta. Adelante. Quienes comparecerán y rendirán informe bajo protesta de decir verdad, la ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores para su aprobación la estrategia nacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.